hacer la reforma que va a explicar por qué. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque eso garantiza que la Secretaría de Organización tenga un técnico operativo dirigiendo organización, no un político. Porque en los últimos 10 años... Sin la destreza, sin el conocimiento talento, estructural, el conocimiento del organismo, porque te voy a explicar más adelante por qué los organismos del PRD en un 60% están solamente con cabeza y con 2 o 3 dirigentes por esta situación. Entonces, ¿qué ha habido en la Secretaría de Organización los últimos 10 años? 2 políticos que han dirigido la Secretaría de Organización, donde ellos se han convertido horizontalmente con el presidente y el secretario general en voceros del PRD. Así y han es. descuidado entonces todas sus atribuciones. Y una de las más principales, que es la principal de la Secretaría de Organización, es que el artículo 19 de los estatutos expresa únicamente que la soberanía del partido descansa en su militancia. Correcto. Y se ejerce a través de sus organismos. Entonces, si los organismos no están constituidos, no están debidamente auditados permanentemente por la Secretaría de Organización, resulta y viene a ser que todo lo que deviene de ahí es a mitad de calidad. O sea, cualquier situación que se presenta en una comunidad, un municipio, una provincia, una región, un consejo regional, los mismos plenos nacionales de frente de masa, del mismo pleno de dirigente nacional, todo eso está mutilado, porque el organismo como tal no está constituido. Entonces, todo lo que se emana de ahí, usted como jurista sabe que es ilegal. Y tiene mucho sentido cuando uno va a la impronta de las realizaciones de quienes le ha correspondido estar al frente de la Secretaría Nacional de Organización. Por ejemplo, en el Partido Revolucionario Dominicano, un tema que se bailotea sobre el padrón, si existe el padrón, si no hay padrón, o sea, y eso realmente efectivamente es una responsabilidad del Secretario Nacional de Organización. O sea, si se adolece de ese padrón, no es responsabilidad del presidente, del secretario, sino del Secretario Nacional de Organización. Y probablemente por no tener la destreza, por no ser un técnico del área, es probable que se den esa laguna. Y mire qué bien importante usted me da para poder nosotros ilustrar, y permítame. Correcto. Mire, en el partido, el padrón, la Junta tiene el padrón, ¿verdad? Correcto. Lo que le llama el padrón la lista de electores. El padrón en el PRD se convierte en padrón el registro de militantes del PRD 3 meses a 6 meses antes de su convención. El secretario de organización del PRD es responsable del registro nacional del militante permanente. Se convierte en electoral el padrón cuando ya va a un certamen interno o externo. Exactamente, unas elecciones nacionales. Entonces, lo primero que debe de corregir los términos y los que son voceros de nosotros, decir lo que dicen los estatutos, o un registro de militantes. Registro de militantes. Y entonces ese registro de militantes se convierte en los eventos... se convierte en padrón, o sea, en electoral. En eventos... Como en este caso, la convención ordinaria y la extraordinaria cuando venga la legislativa, la congresual. Bien ilustrado, yo pienso que hay. Entonces, la otra parte más de él es que el pedimos padrón, pero hay 2 unidades que nutren el padrón, 2 unidades, 2 organismos, que es el comité de base electoral, que es la mínima expresión de un organismo, y el comité de colegio electoral. Eso es lo que da una lista definitiva de electores del PRD, que no se explica. Exacto. Y es atribución de la Secretaría de Organización permanentemente, no de que cuando haya un proceso, abrir una inscripción, hacer un partido electoralista, sino que debe ser una constancia, una responsabilidad propia de la Secretaría. Una actividad de crecimiento constante, o sea, de mantener el que se murió, el que ingresó nuevo, o sea, un crecimiento constante, permanente, en función de la meta que se trace políticamente el partido. Que se cierran de cara a cada evento. Faltando 3 meses para esa convención, se cierra esa inscripción. Y se abre inmediatamente, hay nuevas autoridades. O sea, que nunca se puede hablar de cierre. De cierre y de apertura tampoco, porque eso está abierto. Eso está abierto. Es cierre circunstancial para eventos ordinarios o extraordinarios. Correctamente. Muy interesante. Sí. En esa misma dirección, y hablando del esquema organizacional, o sea, si bien es cierto, como tú has señalado, existe hasta esa confusión, porque se le llama padrón. Raras veces tú escuchas a los dirigentes hablar de registro de militantes, que debe ser lo correcto.
tú no lo escuchas. Pero al mismo tiempo, el mecanismo, la forma de organizar, por ejemplo, el PRD, que tú hablabas de que abrevaba, o sea, se nutría de, por ejemplo, los comités de base. Que el comité de base ha sido, si se quiere, desde los 70, una forma en que el PRD ha organizado a sus militancias. Correctamente. A través del comité de base. Sin embargo, uno siente que a partir de los colegios electorales, de los registros electorales, hasta cierto punto, por ejemplo, el PLD, que organiza su partido a través de colegios electorales para focalizarlo y saber, bueno, las bases donde se registran las victorias o la derrota es en los centros electorales. De cuántas personas conta un colegio electoral y cuánta gente de esa nosotros debemos ganarnos? Una meta que se trace por colegio. Por colegio. En ese sentido, el PRD todavía no ha realizado como un trabajo en esa dirección, no se ha entendido. Mira, hay más de 16 planes en los últimos 10 años después de la nueva autoridades del partido. Okay. Y siempre, sí, a partir del 2004 te dije que nosotros adoptamos la unidad de comité de base electoral y el comité de base viejo, o sea, fue abolido. Fue abolido. O sea, que porque ya el padrón se iba a nutrir de comité electorales que viene del comité de colegio electoral, o sea, del colegio que tú hablabas. Bien. Correcto. Pero para llegar a eso, tú tienes que tener las autoridades que te van a administrar un proceso de esa naturaleza, de crecimiento. Con la competencia. Correcto, mire, nosotros tenemos comités municipales, comités provinciales, comités regionales de municipios y tenemos subregiones nacionales, que son 12. Primero usted tiene que tener esas instancias que le administren los procesos hacia allá abajo. Pues nosotros adolecemos de que el 60% de esos organismos no funcionan. No. Entonces, si usted no tiene la administración de ejecutar esos mandamientos que hay... Son nombramientos nominales, gente que la está cabeza, ahí, pero la cabeza. Por ejemplo, los presidentes regionales porque son miembros de la comisión política, pero nunca han presidido ese consejo en la subregión, en las 2 provincias que le pertenecen. Y, nunca han administrado políticas ni operativa ni política general en función de lo que es el mandato estatutario. Entonces, organización tiene que ver con eso. Correcto. Organización tiene que constituir los consejos regionales, los consejos provinciales, los consejos municipales y distritales, que también es otra cosa, para que quede claro. O sea, en el PRD no existen comité municipal y comité distrital, son todos comités municipales. Los 155 municipios y los 232 distritos municipales, en su conjunto son 289 organismos que se llaman comités municipales. Pues de eso, si usted va, usted tiene el presidente y el secretario de organización y el secretario general y 2 o 3 dirigentes. Cuando usted va a un municipio de eso y se los reúnen, pero no es el organismo. El organismo del PRD son 55 mínimo. Yeah. Y cada uno de esos miembros tiene una función para darle respuesta de Estado y municipal a cada una de las políticas públicas que se generan en la comunidad. Pues entonces la organización, la Secretaría de Organización tiene que tener, si en el municipio de Guerra tienen que haber 55 miembros, que esos 55 miembros tengan su frente agropecuario, su frente de salud, su frente de abogados, frente de masa, la Secretaría de Bienestar y Social, de Salud Pública, política de género, la juventud, darle ahí, pero también tiene darle seguimiento a Interior y Policía, a la Secretaría de la Fuerza Armada. Nosotros tenemos una Secretaría de Seguridad. Correcto. Entonces nosotros tenemos que darle política de culto. Con los abogados no solamente buscar gremios, sino que toda la política que se genera de justicia, darle respuesta, pero con un organismo constituido que le pida a cada uno de ellos solución. Que definitivamente va a permitir que haya un vínculo real del partido con la comunidad. Correctamente. Entonces, es inteligente los miembros que construyeron nuestro partido, cuando mandan, si usted coge los estatutos del PRD, todo lo que lo tengan, y cogen una constitución, usted va a ver que los estatutos del PRD tienen un organismo que le da respuesta a cada uno de los organismos del Estado. Entonces esos organismos tienen que estar constituidos. Operando. Y si nosotros no hemos podido demostrar fraude que no han hecho
constantemente es porque no tenemos los organismos funcionando en todos los niveles. Y esa función de la Secretaría Nacional de Organización no es cada 3 meses ni cada 6 meses que aporta de que para una convención, es que permanente. La Secretaría de Organización se le dice, o sea, en discurso, que es la columna vertebral, pero la columna vertebral carga nuestro tejido y nuestro sistema, los 5 órganos vitales lo carga todo. Entonces, pero para cargarlo tiene que estar constituido, no puede estar mutilado. ¿Sí o sí? Cómo no, Francisco, vamos a hacer una pausa. Muy interesante, ya ustedes ven esta conversación que llevamos precisamente con este dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, el licenciado Francisco Rosado Kellis. Y la verdad que es muy interesante, porque en el PRD, que es un partido de masa y que para muchos establecen que es el partido de la sociedad, es el partido más popular. Ahora, por ejemplo, sigue siendo el Partido de la Esperanza Nacional. Efectivamente, y sigue siendo el número 1, correcto. O sea, el primer partido del sistema político dominicano. Actualidad y mucho más. Revista 51. Salir de esta situación.